Bueno, vamos a ver las propiedades eléctricas de los materiales y cómo estos pueden ser útiles para ser utilizados en componentes de ingeniería. Y bueno, el primer paso, el primer análisis que vamos a realizar es sobre la conducción de la electricidad y tiene que ver con la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Básicamente es qué tanto potencial, qué tanta presión yo aplico y del otro lado cuánta corriente eléctrica o cuánto flujo de cargas tengo del otro lado, ¿no? Y por supuesto en un circuito, dependiendo del material o de la estructura del circuito, es qué tanto se opone al paso de la corriente. Y de alguna forma el material del que está construido, pues es lo que determina esa resistencia, esa eficiencia que voy a tener yo al aplicar un voltaje. Por supuesto, el potencial se mide en volts y la corriente se mide en amperes. Dependiendo del potencial que yo utilice, pues son la resistencia o el material va a resistirse al paso de la corriente. Y bueno, eliminando la parte geométrica, eliminando la longitud del cable, y en la transversal nos quedamos con una variable que de alguna forma caracteriza la propiedad del material que permite el paso de la corriente y esta se conoce como resistividad. ¿Qué tanto el material, quitando la longitud del cable y quitando la transversal, se resiste al paso de la corriente? Por supuesto, mientras más largo el cable, es como en una tubería, pues va a tener mayor resistencia al paso de la corriente y mientras más delgado, más angosto, también va a aumentar la resistencia de nuestro circuito. Pero bueno, finalmente lo que nos va a interesar es la resistencia que tiene el material como tal. Aunque bueno, para fines de ingeniería, por ejemplo, se utilizan este tipo de tablas para calibres de cable, de cobre, y son el estándar más conocido es el AWG, que tiene que ver con American Wire Gauge, que es qué tanto espesor, bueno, qué grosor o calibre tiene nuestro cable. Y bueno, hay que saber aquí que mientras más grande el número, se refiere a un cable cada vez más delgadito. Y bueno, cero sería grueso y ya existe doble cero, triple cero o cuatro ceros, que serían los más gruesos. Y esto me va a permitir transportar más carga o mayor flujo, mayor corriente a través de nuestro circuito. Y por supuesto el cable aporta una cierta resistencia. Verán que mientras más grueso el cable, pues menor resistencia opone por cada kilómetro de cable que yo utilice. Y bueno, viene aquí un ejemplo de cálculo de cómo utilizar esta tabla. Dice ahí, por ejemplo, se desea construir una instalación eléctrica de 200 metros, va a poner 200 metros de cable, en una industria que, bueno, tiene un potencial en la toma de corriente, tiene un potencial de 240 volts, que es un potencial para una zona industrial, porque en una casa más o menos es la mitad, aquí en México serían como 120 volts, pero bueno, la bomba, dice ahí, trabaja con 9 kilowatts, por supuesto no la puede echar a andar con una batería de coche o con una pila. Y bueno, ok, para calcular la corriente que yo necesito, sería en las especificaciones técnicas, pues revisar esta potencia que requiere mi bomba, saber cuál es el potencial de la toma de mi instalación y luego hacer la división. Me va a dar la corriente, aquí me dice que son 37 amperes. Y por supuesto, bueno, habría que sacar cuál es la resistencia de la bomba en sí al paso de la corriente y me dice que son 6.4 ohms. Y buscando en la tabla, bueno, dice ahí son 37 amperes los que requiere la bomba para su trabajo. Y vemos que ahí el calibre 6 soporta 37 amperes máximo, pero bueno, sería como estar en el límite para que el cable se va a calentar, por supuesto. Entonces, lo ideal sería, bueno, tomar un calibre un poquito más grueso, sería por lo menos calibre 5, que permite hasta 47 amperes al paso de la corriente. Y veamos qué tanto aporta en resistencia a nuestro circuito los 200 metros de cable. Y bueno, viendo de la tabla, aquí en la tabla, el calibre 5 vemos que tiene una resistividad, bueno, una resistencia de 1.027624 ohms por cada kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que bueno, esto lo vamos a multiplicar por los 200 metros de cable que pusimos y de alguna forma me da una resistencia aportada por el cable. Y vean que es bastante pequeña. Pero bueno, por supuesto, si tengo más instalación eléctrica, pues va a haber un desperdicio de energía debido al paso de la corriente a través de la instalación y no en el uso de la bomba. Y vean que bueno, aquí son 2 ohm que se suman con este si estuvieran en serie, por ejemplo. Y esa es la forma de utilizar estos datos de ingeniería para algún uso, ¿no? Y bueno, por supuesto hay que saber que la resistencia tiene un inverso que le llaman la conductancia. La conductancia es qué tanto permite el material, más bien el circuito completo, el paso de la corriente y se mide en Siemens, que son el inverso de los ohm.
Y por supuesto el material también a su vez el inverso de la resistividad, eliminando la parte geométrica, la conductividad sería Siemens sobre metro, sería que tanto el material, ya no el circuito, sino el material en sí del que está fabricado, permite el paso de la corriente. Y esta va a ser la característica que vamos a estar midiendo en un material para saber si es buen conductor o si mejor se comporta como un aislante. Y bueno, hay que saber nada más que la ley de Ohm también se puede escribir en forma vectorial para utilizarla en las ecuaciones de Maxwell y predecir bueno, el comportamiento eléctrico de algún sistema, de algún aparato. Pero bueno, ese sería un análisis más detallado dentro de nuestros aparatos eléctricos. Pero bueno, hay que saber que también existe, se formula en términos de la densidad de corriente y el campo eléctrico. Pero bueno, ¿qué nos interesa finalmente a nosotros? Clasificar a los materiales de acuerdo a su conductividad. Y esta varía en muchos órdenes de magnitud. Y los primeros se conocen como materiales conductores. En su mayoría podría decir que todos son metales y tienen conductividades muy altas, alrededor de 10 a la 4, 10 a la 7 Siemens por cada metro. ¿Y cuáles son los materiales más conductores? Pues metales preciosos como la plata, el oro, que son bastante caros y se utilizan en circuitos pequeños de celulares o de aparatos que el precio no importa mucho, pero el más usado por cuestiones de costo-beneficio sería el cobre y el aluminio. Por supuesto, el cobre se utiliza en todos los aparatos eléctricos de bajo precio y el aluminio cuando se requiere una resistencia mayor del cable en instalaciones más grandes como los cables de alta tensión que pasan por las calles, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí están algunas de las conductividades. Vean que todos los metales están en 10 a la 7, pero por supuesto de 1 a 6 hay 6, vamos, el cobre conduce 6 veces mejor que el hierro, ¿no? Y bueno, ¿a qué se debe la conducción de la electricidad dentro del material? Pues se debe a los electrones que están viajando en las capas de valencia. Todos los materiales metálicos, los átomos metálicos, tienen su capa de valencia con algunos electrones extra que de alguna forma están desapareados y pueden viajar en este modelo que se conoce como la nube de electrones, ¿no? Se platicó por ahí en la estructura atómica y cuando yo aplico un campo eléctrico, los electrones empiezan a viajar en una sola dirección y eso es lo que realmente es la conducción eléctrica. Por supuesto, también se puede llevar a cabo conducción eléctrica en partículas cargadas, en iones, pero bueno, es mucho más difícil mover a través de huecos, a través de vacancias, las cargas en materiales iónicos o en materiales semiconductores y por eso la conductividad baja drásticamente, ¿no? ¿Cuáles son los otros tipos de material? Bueno, son los aislantes eléctricos. En su mayoría son polímeros, pero bueno, también hay algunos cerámicos que son aislantes. De hecho, se utilizan como aislantes eléctricos y sus conductividades, bueno, están en 10 a la menos 20, 10 a la menos 10 Siemens por cada metro. ¿Cuáles son los clásicos aislantes? Bueno, está el concreto, ¿verdad? La porcelana, algunos que tienen muy baja conductividad, la alúmina, que es el óxido de aluminio, y algunos polímeros que se utilizan para recubrir cables. Y bueno, algunos de los materiales extraños que no se supone que tendrían que tener una buena conductividad son como el grafito, y este tiene que ver con los enlaces dobles y simples que se alternan en su estructura cristalina. Este tiene una relativa alta conductividad dentro de los aislantes, es decir, no vale la pena agarrar un lápiz, un pedazo de grafito y tocar con eso un cable, porque sí tiene una conductividad suficiente para que la corriente pase a través del material, ¿no? Y bueno, por supuesto, algunos polímeros sí logran buenas conductividades. Actualmente se fabrican algunos polímeros con buenas conductividades, pero para eso se agregan, se dopan, se agregan algunas sustancias en pequeñas cantidades que de alguna forma hace que se comporten como materiales semiconductores. Por supuesto, los materiales semiconductores están a la mitad del rango y vamos a hablar de esos a detalle en los próximos videos, ¿no?